dudó en venir a Venezuela. Con eso te digo todo, dijo, esto es brutal lo que está saliendo hacia afuera. Son como dos mundos paralelos. Lo que sucede adentro de Venezuela es una cosa, lo que sucede hacia afuera es algo totalmente distinto. La palabra moralidad en este momento en Argentina está muy cuestionada, diría yo, casi inexistente, ¿no? Porque ganó un candidato que ganó bien, porque el pueblo lo votó, pero que básicamente estaba a favor de la venta de niños, de la venta de órganos, de la desaparición del Estado, de la privatización de Aerolíneas Argentinas que se está gestando en este momento. Ahora, lo que viene de Lula y de Petro, por ahí uno le genera cierta controversia interna, ¿no es cierto? O sea, lo que significa Venezuela en este nuevo mundo que se está abriendo multipolar es enorme. O sea, por eso está pasando lo que está pasando. Es muy conocido en las redes sociales, tiene varios canales, tanto en YouTube como en Instagram, como en X. Lo pueden ubicar como Diego en la Lucha. Él es argentino, aunque está ya convencido de que quiere ser venezolano. Y yo le agradezco además profundamente a Diego porque ha hecho un trabajo espectacular, no solamente desde el análisis político, desde el análisis internacional, sino que también ha mostrado la cara de Venezuela al mundo, lo que realmente vivimos, aquello que llamamos la realidad vivida, no la realidad virtual. Gracias, Diego, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vos, Olga, por la invitación, un gran saludo a la audiencia y por supuesto a la producción de este programa. Bueno, estábamos comentando antes de presentar a nuestro comunicador, que además es Premio Nacional Aníbal Nazoa, Premio de Periodismo Aníbal Nazoa. Sí, es un gran reconocimiento de todo su trabajo en las redes sociales de información y de análisis político. Diego, ¿qué te ha parecido esta pugna? Porque ciertamente el objetivo no es electoral, el de la extrema derecha. ¿Qué evidencias tú, qué hallazgos tienes tú para, digamos, para decirle al mundo que efectivamente podemos observar que el objetivo no era electoral? No, totalmente. El objetivo claramente era un circo mediático hacia el exterior, porque hacia adentro, digamos, los venezolanos en general están claros. Además hay poderes, esto es una república, hay separación de poderes, cada uno tiene su competencia, el Tribunal Supremo ya dictaminó lo que correspondía, perfecto. Ahora, hacia afuera, como la campaña mediática es brutal, de hecho hace poco vino un amigo mío a visitarme a Venezuela y me decía, dudó en venir a Venezuela. Con eso te digo todo, dijo, esto es brutal lo que está saliendo hacia afuera. Todos me decían, no vayas a Venezuela, me decía mi amigo, vení, que acá no está pasando nada, al margen de esos 2 días de disturbios fuertes y graves que hubieron. Sin duda esto es un circo mediático hacia el exterior para tratar de convencer de alguna manera que esto es un Estado fallido, lo cual hacia adentro se evidencia que no es así, el crecimiento económico es evidente y el orden interno que hay respecto a la seguridad, que ha mejorado muchísimo, también lo evidencia, más allá también del consumo interno. Ahora bien, desde el punto de vista mío y del trabajo que estamos haciendo acá, justamente tiene que ver con eso, con mostrar nuevamente la cotidianidad, al igual que lo hicimos en el 2019, cuando Juan Guaidó se autojuramentó y hacia afuera parecía que estaban en guerra civil y hacia adentro no era así. Mostrar lo cotidiano es muy importante hacia afuera para que vean que todas esas matrices no son ciertas y que se caigan inmediatamente, porque claramente mostrar un supermercado lleno, andar en el subterráneo, mostrar cómo la gente consume sin ningún problema hasta altas horas de la noche, 8, 9, 10 de la noche, la gente está afuera con su celular. Bueno, esas cosas afuera prácticamente no lo creen, tanto que ven las imágenes y también dudan. Entonces, como digo, la cuestión acá es la campaña internacional que hay hacia afuera y no lo que está sucediendo hacia adentro. Son como dos mundos paralelos. Lo que sucede adentro de Venezuela es una cosa, lo que sucede hacia afuera es algo totalmente distinto. Y como hablábamos también, bueno, antes de que arranque el programa, es típico esto de la derecha a nivel internacional. Recordemos las elecciones del 2015 que Mauricio Macri, cuando compitió contra Scioli, estaban abriendo el paraguas diciendo exactamente lo mismo, que iba a haber fraude, que iba a haber fraude, que iba a haber fraude, y sin embargo ganaron a nivel nacional, a nivel de provincia de Buenos Aires y a nivel de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, los 3 lugares más importantes a la hora de ganar elecciones, ¿no es cierto? Provincia, ciudad y nación. Y ahí no dijeron nada claramente porque ellos ganaron. Sin embargo, en elecciones anteriores de gobernaciones ese mismo año, cuando el peronismo había ganado en provincias del norte del país, había denuncias de fraude por todos lados. Ellos siempre tratan de generar la misma matriz de opinión hacia afuera. Ciertamente, por ejemplo, en el caso de Argentina, ahorita no tenemos mucho detalle, no era el tema que íbamos a conversar en sí, pero en nuestra región hay un tema que es que, por ejemplo, no se cuestiona, en el caso, por ejemplo, de Argentina, que la Cámara Nacional de Elecciones
sea un órgano del Ministerio de Justicia, es un departamento del Ministerio de Justicia finalmente. O sea, no tiene autonomía, se rige por las directrices que da el gobierno de turno. O sea, de verdad, estos países que han cuestionado, en el caso, por ejemplo, de Milei, que cuestiona, digamos, la organización constitucional interna, nuestras ramas del poder público, nuestro ordenamiento electoral, no solamente que tenemos el poder electoral, sino que tenemos una sala, de verdad él tiene moral como para cuestionar el avance constitucional nuestro. Bueno, la palabra moralidad en este momento en Argentina está muy cuestionada, diría yo, casi inexistente, ¿no? Porque ganó un candidato que ganó bien, porque el pueblo lo votó, pero que básicamente estaba a favor de la venta de niños, de la venta de órganos, de la desaparición del Estado, de la privatización de Aerolíneas Argentinas, que se está gestando en este momento, y es muy grave lo que está pasando en Aerolíneas Argentinas en Argentina, lo denuncio por acá. La privatización de la educación pública, que es un pilar fundamental a nivel latinoamericano, lo que es la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, que es una universidad de un nivel ya reconocido a nivel internacional. Bueno, y esto estoy nombrando un porcentaje muy pequeño de todo lo que significa este proceso neoliberal de ultraderecha en Argentina. Ahora, a mí lo que más me preocupa, no Milei, porque Milei sabemos lo que es y todo lo que va a decir está absolutamente alineado con el anglosionismo internacional. Eso es así y no me sorprende nada de lo que venga de Milei. Ahora, lo que viene de Lula y de Petro, por ahí uno le genera cierta controversia interna, ¿no es cierto? Porque yo comprendo que tiene muchas presiones Lula en Brasil, quizá está temeroso de un golpe de Estado en Brasil, porque no tiene tanto poder Lula en Brasil. Petro en Colombia sabemos que está haciendo lo que puede con un país que está hace 70 años en guerra prácticamente y que es una base militar en sí misma. AMLO estuvo, creo yo, ya muy ubicado, alejándose un poquito, poniendo distancia de este problema y diciendo básicamente que se cargue Venezuela de este asunto. Ahora, yo creo que Venezuela, como es un país que realmente le hace mucho daño, entre comillas, al imperialismo, porque es prácticamente un núcleo de autodeterminación y, por qué no decir, un enclave, un futuro enclave con tintes socialistas a nivel regional enfrente de Estados Unidos. O sea, lo que significa Venezuela en este nuevo mundo que se está abriendo multipolar es enorme. O sea, por eso está pasando lo que está pasando. O sea, hablar de Venezuela no es lo mismo que hablar de Brasil, de Colombia o de Argentina. Venezuela, al tener la reserva de petróleo más grande del mundo, estamos hablando que la próxima redistribución de energía a nivel mundial, con los BRICS por un lado y con el viejo orden mundial que se está cayendo por el otro, bueno, es un enclave fundamental a nivel mundial. Estados Unidos lo sabe y además está a 4 días del petróleo de Estados Unidos. Así que por eso está pasando lo que está pasando. En este momento Venezuela es importantísimo y clave en el nuevo mundo. Imagínate si Estados Unidos se hace la reserva de petróleo de ustedes, tendría un poder sobre la oferta y demanda del crudo a nivel internacional muy distinto al que tiene hoy en día. Se podría sentar en la mesa de negociación ya con mucho más músculo del que tiene actualmente. Entonces Venezuela es clave en todo esto, eso es lo que hay que entender, ¿no es cierto? Diego, conversamos algo interesante. Yo creo que es importante aprovechar que estás aquí porque mencionaste un poco la situación de Argentina. Sería bueno comentar porque hay que verse en el espejo de los países en los que los pueblos de forma irresponsable, confundidos tal vez muchos, votan por una opción que va en contra de la propia naturaleza humana, de la propia naturaleza de la vida en sociedad. O sea, el fascismo es contra natura. El fascismo es la peor amenaza que se está cerniendo en este momento contra los pueblos del mundo. O sea, hay un renacimiento, un resurgimiento del fascismo, lo vemos con la extrema derecha venezolana. Ejemplo de ello, María Corina Machado, la narrativa, el discurso, por más que intenten mimetizarlo, incluso usar palabras que utilizamos nosotros para explicar la situación actual, pues no pueden esconder su idea supremacista, su vinculación con partidos sionistas, la relación que tiene además a nivel internacional con sectores que aprueban la privatización en contra de los grandes beneficios que hay que garantizar a los pueblos, que aprueban la posibilidad, como tú lo has dicho, cosas tan atroces como la venta de órganos o la venta de personas, la venta de sangre, inclusive. Háblanos un poco de esa situación, o sea, ¿cuál es tu análisis respecto a lo que ocurrió en Argentina y las alertas que tenemos que tener en nuestra América?
Bueno, para analizarlo de Argentina también hay que hacer mea culpa. Eso siempre es importante. Los movimientos progresistas, populares, o como uno, peronismo, como uno lo quiera llamar, ¿no? De izquierda. Y es que en temas comunicacionales ha fallado muchísimo, muchísimo, siempre, siempre. Incluso en la época de Néstor y Cristina, yo creo que la comunicación podría haber sido mejor. Y luego en la etapa está una especie de etapa de transición con Alberto Fernández, en el cual yo entiendo que Alberto Fernández hizo cargo de un país con pandemia, con una deuda absolutamente impagable, con la mayor sequía perdón, de 100 años. El contexto sin duda era terrible, pero ciertas tibiezas también hicieron que las cosas no vayan hacia adelante, porque por ejemplo en la comunicación él podría haber estado comunicando todo el tiempo el tema de la deuda de Macri, cuando hay gente que al finalizar Alberto la presidencia, gran parte del pueblo argentino pensaba que la deuda externa la había tomado él. ¿Entendés? Entonces la comunicación lo es todo en la política, el 100% es comunicar y comunicar bien. Por supuesto que la pandemia se ha llevado puesto a muchos presidentes, Trump entre ellos, es una realidad, y esta gestión de Alberto en la cual tenía mucho más empleo que en la época de Macri, pero con salarios muy bajos, significó que el pueblo argentino se inclinara a un outsider, alguien como Milei, que las redes sociales sí las manejó muy bien, el equipo de él, no él por supuesto, las manejó excelentemente bien, por ejemplo el famoso TikTok fue muy bien manejado, con un entendimiento de los algoritmos, etcétera, etcétera, llegó a más de 2 millones de jóvenes que lo votaron, más los que estaban cansados de la política y las viejas caras, ¿no es cierto? Bueno, y con alguien muy histrónico, muy loco en sus formas de hablar, que hacía que además los algoritmos en las redes sociales los muestren todo el tiempo, porque cualquiera que estaba cautivo mirando unos segundos de Milei se quedaba mirándolo más para ver qué más decía, por lo cual hacía que a vos te aparezca Milei todo el tiempo en TikTok, por ejemplo. Bueno, en fin. Eso hizo que el voto del joven Argentina vaya hacia Milei y mucha de la gente que ya no está entusiasmada con la política también lo votó. Por supuesto, un pueblo profundamente despolitizado, eso hay que decirlo también. Evidentemente es así porque si no, bueno, no se explica que Milei esté ahí. Ahora bien, una vez que llega Milei al gobierno, él siempre decía que la casta iba a pagar los platos rotos y que el ajuste lo iba a pagar la casta y no sé qué más. Bueno, claramente el ajuste no lo está pagando la casta, él se tuvo que unir a la casta para poder ganar las elecciones, como fue el caso de Mauricio Macri, que volvió al ruedo político con Milei, haciendo que los votos de Bullrich pasen prácticamente el 100% hacia Milei, y todas las caras del macrismo volvieron al gobierno, todos aquellos que nos hiperendeudaron y que ahora tenemos un vencimiento de unos 60.000 millones de dólares en pocos años que pagar, que es absolutamente impagable, hay que decirlo también, además de legitimar la deuda con el FMI en el Congreso durante el gobierno de Alberto Fernández, hicieron que sea un cóctel explosivo y que Argentina en este momento literalmente esté siendo de a poco vendida a los grandes capitales. Sí, a pedazos. Es la realidad, van a balcanizar a Argentina, yo no sé si se va a poder superar esto, hay que decirlo, y no siendo pesimista, porque no sé si va a quedar algo en pie en Argentina después del gobierno de Milei. Todo ha caído, absolutamente todo, son 6 millones más de pobres en estos 6, 7 meses que llevan el gobierno. Hablaba UNICEF que hay más de 1 millón de niños que no pueden acostarse cenando, pues, o sea, no pueden cenar, no pueden comer. Hay 1 millón de niños en extrema pobreza en este momento en Argentina. Bueno, de hecho el consumo de carne es el menor en los últimos 100 años en el gobierno de Milei. Y si uno puede caminar por calle Corriente, que es una calle emblemática en Buenos Aires, donde están los teatros más importantes, y está repleto de familias, literalmente con sus colchones tiradas en la vereda, y ese es su hábitat. Ahí, en la calle. Algo que acá no se ve, que yo no lo he visto, por lo menos he visto, sí, bueno, pobreza se ve, pero en Argentina es terrible lo que está sucediendo. Y ahora lo que yo digo, que hay dos aristas, hay dos modelos absolutamente antagónicos, que son el venezolano y el argentino. Tenemos el neoliberalismo puro y duro en Argentina, y tenemos acá un gobierno con fuerte presencia estatal, uno puede llamarlo si quiere socialista, uno puede llamarlo de izquierda o progresista, como quieran, pero la realidad es que son dos modelos absolutamente antagónicos, y sucede mucho que Milei habla tanto del libre mercado, que en realidad cuando te hablan tanto del libre mercado lo que hacen es básicamente favorecer a los monopolios, porque uno de los grandes problemas en Argentina, por ejemplo, son los monopolios de alimentos, que te pueden producir catástrofes inflacionarias de un día para el otro, porque simplemente para presionar al gobernante de turno si no sigue sus lineamientos. Bueno, acá en Venezuela, sin embargo, la crisis apresuró que logren una soberanía alimentaria, los apresuró a que ustedes produzcan sus propios alimentos, lo cual es muy importante para desmonopolizar el control de alimentos y que no te pueden extorsionar por eso. Bueno, son dos modelos económicos antagónicos, en el cual acá, incluso hablando de libre mercado, uno puede notar en la calle, falta todavía, por supuesto, esto lleva mucho tiempo, pero se ven mucho las inversiones de inversionistas reales,
que vienen, invierten en lo que se te ocurra, supermercados, grandes empresas que entran, más allá de las inversiones petroleras, y empieza la competencia y también a un futuro, quieras o no, los precios van a ir bajando por el nivel de competencia. En Argentina, sin embargo, no. Ya cerraron más de 10.000 pymes. De hecho, hace poco hubo una concentración en el Congreso de los dueños de las pequeñas y medianas empresas diciendo basta, por favor, 10.000 pymes con todo lo que significa. Y bueno, y una cuestión que es realmente catastrófica en Argentina. Fíjate que estaba pensando, toda una tragedia sin bloqueo. Claro. Porque el tema es que nosotros vivimos en la guerra económica. Tú no habías, creo que no habías conocido Venezuela en ese momento, 2016, 2017, Vine. ya habías venido. En 2016 la guerra económica, el acaparamiento, digamos, el desabastecimiento inducido, la guerra del dólar, o sea, una cantidad de elementos de guerra que generaron condiciones terribles en todos nosotros, ¿no? Unas condiciones muy difíciles, pero superadas. Y ahora este hombre, que no es este hombre, digamos, esta plataforma de la extrema derecha que está haciendo, que está ejerciendo el poder en Argentina, está generando las mismas condiciones que un bloqueo, que una guerra económica. Absolutamente. ¿Contra quién va esto? O sea, ¿qué pretenden? ¿El exterminio? ¿Qué pretenden? Bueno, ahora los precios incluso de inmuebles están bajando mucho, se está desvalorizando en sí todos los activos en Argentina, lo que significa que van a venir los fondos de inversión a comprar barato. A comprar barato para luego levantar los precios y ellos adueñarse de gran parte del país. Yo soy de la Patagonia, en la Patagonia tenemos reservas de agua dulce enormes, reservas minerales enormes, Chubut, mi provincia es petrolera, en Neuquén, que está... luego de Chubut viene Río Negro y luego viene Neuquén. En la parte más hacia el oeste tenemos Vaca Muerta con la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo y que claramente está en manos ya de los que han financiado este modelo libertario. Entonces la realidad es que vienen por los recursos de Argentina y les está saliendo bien y además recordando que Argentina es un país invadido ya. Tenemos a Malvinas, que están los anglosajones ahí hace décadas, entonces eso es una realidad también, ya estamos invadidos, porque parecía que Malvinas, bueno, algo como diciendo, bueno, ya es de ellos, ¿viste? Esa es la actitud del argentino en realidad, porque no se tiene, digamos, esta conciencia como acá con el tema del Esequibo todo el tiempo de hablar que el Esequibo es nuestro, que no sé, o sea, muy de vez en cuando se habla de Malvinas, eso hay que decirlo, en el gobierno de Cristina se habló mucho, en la ONU una defensa interesante, después se olvidó el tema Malvinas, eso es una realidad. Me pongo a pensar, Diego, en el tema de lo que está ocurriendo. Dime desde tu opinión como joven argentino, como conocedor de la realidad política, si hubiese elecciones hoy, ¿qué pasa en Argentina? Y Milei está cayendo la imagen, pero tampoco es que se derrumbó. O sea, ¿qué pasa ahora en este momento? Como dije al principio, tratar de hacerme a culpa hacia dentro de los movimientos progresistas de izquierda, no hay unidad, están todos peleados. Entonces, si en este momento cae Milei, ahora, si Milei cae porque hay una crisis profunda, vamos a suponer una hiperdevaluación del peso, que está ocurriendo de a poco, pero el sector financiero lo está manteniendo porque no desea en este momento que caiga del todo para seguir con la timba financiera. Pero si no pueden sostener el valor del peso con respecto al dólar, puede pasar lo que pasó acá con boicot económico, que allá no hay un boicot económico. Entonces, si eso sucede, se va a trasladar a precios, va a haber una hiperinflación y en Argentina en una semana salta todo. Milei saltan todos. Ahora el tema es, ¿estamos organizados del otro lado para realmente hacernos cargo de un gobierno? Bueno, veremos. Va a ser directamente proporcional a la crisis que haya, los caudillos que aparezcan, los líderes que aparezcan. En este momento, si pasa eso, va a estar la figura nuevamente de Cristina y Axel Kicillof a la cabeza en Argentina. Tú mencionaste algo importante, que es que en Argentina hay un problema crucial, que es la despolitización. Es decir, el pueblo elector, el pueblo de a pie, sobre todo la juventud, no está interesada en la política. ¿Qué se puede hacer tú como comunicador, como analista, en estos casos? ¿Cuáles son las sugerencias para el trabajo de politización? Porque para nosotros ha sido fundamental dentro de la Revolución Bolivariana, desde la llegada del comandante Hugo Chávez, trabajar la identidad política del venezolano, la identidad como república. Claro, nosotros tenemos una historia republicana, bueno, ustedes también tienen grandes sombras en su historia republicana, pero nosotros particularmente la presencia del pensamiento político, militar, internacionalista de Bolívar es muy fuerte y eso nos ha permitido seguir trabajando
en la politización queda mucho por hacer, porque vimos también en estas elecciones que hubo mucha gente que votó por una opción tan terrible y tan amenazante como la que ofrecía esta extrema derecha. O sea, nosotros también tenemos que hacer un trabajo de politización. Sí. ¿Cuáles son tus sugerencias como joven comunicador? Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar con esto? Es la pregunta del millón siempre, ¿no? ¿Cómo politizar a los jóvenes? Por un lado vamos a poner a Venezuela y Argentina, porque ya que en este momento son dos modelos antagónicos. Por un lado decir que la campaña acá de Maduro a mí me gustó mucho. Yo estuve en el cierre y la estuve siguiendo con mucha atención. ¿Por qué? Porque a mí, humilde entender, yo creo que hay que perderle el miedo a ciertas palabras que ya son habituales y que están impuestas desde el norte, hay que decirlo. Ellos son los que crearon las redes sociales, ellos son los que crearon la dictadura del algoritmo, ellos son los que marcan pauta en el marketing. Y son los mejores en el marketing, eso no hay duda, más allá de todo lo malo que son otras cosas. Hoy en día se viene el político que debe estar preparado, porque estamos hablando de los políticos que vienen de lo nacional y popular, deben estar muy preparados, por supuesto, pero también deben entender que la palabra influencer no es mala palabra, porque influencer es influenciar al otro, ¿no? Que el otro te quiera escuchar, por lo menos que te escuche, que es difícil ya también, y más cuando hablas de política. Entonces se vienen los políticos influencers, es lo que se viene a futuro. Me gusta, no me gusta, eso es otra cuestión, pero es lo que se viene. Entonces, ¿cómo convertirte? Bueno, a mí la campaña de Maduro, por ejemplo, me pareció que iba por el lado correcto. Un discurso con cuestiones importantes, pero también había baile, también había música, también había entretenimiento, o sea, que la gente vaya y que se entretenga y que también le entre el mensaje. O sea, todo ese condimento es muy importante. Por un lado eso, me gustó, realmente me gustó, y también que usted viene en un contexto de sanciones, bloqueos, algo imposible de sortear para cualquier otro país, y lo están haciendo, por algo es. Y por otro lado, en Argentina, ya que hablamos de momentos históricos, que creo que acá, por suerte, hasta ahora no se les ha ido la oportunidad de continuar transformando. Tuvimos momentos históricos para poder transformar por completo el país, como fue el caso de Juan Manuel de Rosas a mediados del siglo XIX, con 25 años de gobierno, con esa unificación que hizo de los pueblos originarios, hablaba su idioma, era terrateniente, pero también era un excelente político. Bueno, después lo derrocaron entre traiciones internas y la banda oriental, el Imperio de Brasil, lo derrocaron, perfecto. Hubo una oportunidad ahí que no se logró. Después tuvimos a Perón, ¿sí? Estamos hablando de los años ya 40, 50, en donde él mismo admitió su error, cuando en lugar de ir al frente, luego del atentado más grande de la historia de nuestro país, que no fue otro del que siempre se habla, sino fue el bombardeo a Plaza de Mayo, enfrentar a los que había que enfrentar y hacer lo que había que hacer contra ellos. Bueno, Perón eligió que no sea un baño de sangre y se fue, pero después, sin embargo, vinieron las dictaduras más atroces de Argentina cuando él vuelve a pacificar, pero ya estaba todo infiltrado claramente por la CIA del país. Y después Néstor y Cristina, pero claro, Perón era militar, era una diferencia muy grande. Si no tenés a los militares para hacer un proceso reformista de verdad, un proceso que realmente se modifique la estructura, se modifique la Constitución, que se logre grandes transformaciones, es muy difícil, porque siempre tenés el poder real, la justicia, los grandes empresarios de Estados Unidos que te va a coartar la posibilidad de transformación. Llegás hasta acá. Para pisar el acelerador, si no tenés los militares, si no tenés, bueno, todos esos factores de poder que te dije, es muy difícil. Y se nota en todo el continente. Los procesos que continúan son Venezuela, Nicaragua y Cuba, con las grandes dificultades que tiene, por supuesto, pero específicamente Venezuela continúa. Si tenemos a China, viene una revolución más que importante, y estamos hablando de una revolución armada, en la cual el modelo continúa, pero claro, que viene un proceso de transformación donde también están unidos, ¿no es cierto?, militares, políticos, etcétera. Rusia, Putin, más que... Bueno, claro, está más que asociado con los servicios de inteligencia y con los militares y le tienen el respeto correspondiente, e Irán también viene una revolución. O sea, si analizamos todo eso, uno se da cuenta porque hay tantos países que realmente pueden tener autodeterminación. Entonces, volviendo a los influencers políticos, bueno, hay que lograr usar las herramientas que nos dan desde el norte, entender la lógica y empezar a hacer que la juventud se interese, digamos, tenga interés en escucharte primero en escucharte los 10 segundos por lo menos de la dictadura del algoritmo para luego empezar a dar un mensaje, pero primero te tienen que conocer como un influencer, como alguien que dice cosas que a la juventud le va a interesar y no empezar de entrada a hablar por ahí de la política. Porque no les interesa, o sea, hay una realidad, a un segmento muy minoritario de la población realmente le interesa la política. Eso es así en todos lados. Entonces primero te tienen que escuchar, primero tienes que hacerte famoso para luego el mensaje pueda entrar en la cabeza de los jóvenes y después estrategias que bueno, pueden ir mucho más allá a través de YouTube y distintas redes sociales para conectarlos y que realmente la juventud quiere ser escuchada.
pero dentro de los intereses que ellos tienen. Pero después cuando entiendan que esos intereses tienen que ver con propuestas políticas de arriba para que esos intereses puedan llegar a plasmarse, puedan llegar a crecer, etcétera, etcétera, bueno, ahí por ahí se empiezan a interesar. O sea, es complicado, es la pregunta del millón, pero va Sí, por ahí. hay mucho que avanzar en ese sentido, tienes razón, es la pregunta del millón porque es muy compleja. Sí. Hay muchas aristas que hay que analizar y hay muchos, digamos que experiencias que también hay que observar, ¿no? ¿Puedo Eso. hacer, disculpa, hay un Sí, paréntesis, sí. discúlpame que te interrumpa. Esto lo hablaba mucho, me acuerdo del Congreso de la Comunicación que se hizo el año pasado, el 5 de diciembre, 6 de diciembre. Que el fenómeno, o sea, la ciencia lo que hace es estudiar fenómenos, ¿no es cierto? O sea, no existe la ciencia sin que primero exista el fenómeno. Bueno, ¿cuál es el fenómeno que existe? Los influencers, los que ya están comunicando ahí, al margen que sean políticos o no, los que tienen millones y millones de seguidores y que son muy escuchados. Bueno, la ciencia tiene que estudiar ese fenómeno y que no está realmente escrito en libros esto. Esto es algo que todo el tiempo avanza y no hay tiempo tampoco de sistematizar una bibliografía para estudiar el algoritmo y entender cómo no. El fenómeno son ellos. Y ellos es a lo que hay que estudiarlos, hay que estudiar a ese fenómeno que está ahí. Entonces yo sé que a veces medio con la comunicación tradicional va como en contramano, pero ya nos están pasando por arriba. Y cuando nosotros recién digamos, bueno, vamos a estudiar esto, ellos ya van a estar en otra línea. Entonces yo creo que ya mismo hay que estudiar ese fenómeno que está ahí, y son ellos. Bueno, en ese sentido, por lo menos la campaña del presidente Nicolás Maduro fue extraordinaria porque decía que había que ir a los medios, a las redes, a las calles, a las paredes. O sea, todos los espacios son importantes. Exacto. Las redes sociales no se abandonaron. A pesar de la dictadura del algoritmo, se hizo un trabajo importantísimo, sobre todo de la juventud bolivariana, revolucionaria, que estuvo siempre presente. Tanto en TikTok como en Instagram, elaborando contenidos frescos, nuevos, captando la atención. Yo creo que ese es un trabajo y hay mucho, como tú dices, por hacer y por analizar. Sobre todo, ese espacio terrible y opaco que fue el de los influencers cooptados y comprados para mensajes de odio y generar violencia, no solamente en Venezuela, en muchas partes, pero particularmente dentro de este marco que se desarrollaron acciones terroristas. Lo que pasa es que no lograron extenderse en el tiempo como fue en el 2017. Pero eso hay que estudiarlo y es un buen espacio también para que tú seas parte de esos expertos que analicen digamos que ese fenómeno social comunicacional. Hay un tema importante también que quiero conversar antes que se nos vaya el tiempo, Diego, y tú lo mencionabas, hablabas de China, hablabas de Rusia. Ciertamente, ¿por qué gana el presidente Nicolás Maduro? El presidente Nicolás Maduro primero gana porque además hay un voto consciente, un voto histórico en relación a mantener el proyecto de Bolívar y también el proyecto de Hugo Chávez. Y también un voto duro reconociendo la propia épica de Nicolás Maduro, que ha sorteado no solamente 900 medidas coercitivas, o más de 900. Estamos hablando de un crimen de agresión dentro del cual está la medida coercitiva, que se puede registrar, 900 y tantos que se pueden registrar, hay muchas que no se pueden registrar. El tema del mercenariato contra Venezuela, el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, que fueron varios, o sea, una situación extrema que hace que él construya su propia épica como hombre valiente, como hombre digno de ser hijo de Bolívar y de Chávez. Por él votamos, ciertamente, pero también votamos por la seguridad que hay ahora en Venezuela, ¿okay? Que es un tema importantísimo. O sea, poder, como tú decías, transitar en las calles con tranquilidad, con la familia, a altas horas de la noche, sin tener ningún tipo de preocupación, ha sido una conquista también de esta lucha contra la agresión vivida. La estabilidad, digamos que de la moneda, la estabilidad de los precios ha sido una conquista también importante, ¿ok? Pero hay otro tema por el que también votamos por el nuevo mundo, votamos por el mundo multipolar, pluricéntrico, que está a la vuelta de la esquina con los BRICS, que había sido una constante en el discurso ya de Bolívar, ya de Chávez, también de Nicolás, y que estamos ante la realidad de un cambio en el mundo. Háblanos de ese cambio, además que estas grandes potencias de este nuevo mundo multipolar, pluricéntrico,
han dicho que reconocen la institucionalidad democrática venezolana, las elecciones que se realizaron el 28 de julio, que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro, y que aborrecen todo tipo de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Bueno, mundo multipolar no es ni más ni menos que justamente quitarle el monopolio de poder a un sector, ¿no es cierto?, a las grandes familias que están detrás del poder europeo y estadounidense, ¿no es cierto? No es ni más ni menos que eso, generar un mundo más justo en donde haya distintos polos de poder, distribución del poder, que es lo que busca supuestamente, ¿no es cierto?, una república también. Democratización a nivel mundial, que es fundamental, y bajo el yugo del dólar y su sistema financiero SWIFT, poder crear un sistema alternativo va a ser lo que logre desmonopolizar el poder de grandes élites internacionales. O sea, eso es lo que se está buscando y es lo que realmente uno ve a Estados Unidos desesperado y a Europa también. Ahora, de hecho, la detención del cofundador de Telegram es muy grave en Francia. Muy grave, y tiene que ver con eso, porque Telegram se ha transformado en una herramienta con muy poca censura, en donde uno puede realmente poner videos de una forma, de una calidad importante, descargarlos muy velozmente y seguir distribuyéndolos por otras redes sociales. Entonces Telegram es una de estas herramientas que le impiden monopolizar toda la comunicación a los anglosajones, ¿no es cierto? Esto es lo que se viene. Venezuela, insisto, yo decía en uno de mis videos, ¿por qué le debería importar a Venezuela o importar tanto lo que opina en este momento Argentina, Chile, Ecuador, Perú, por ejemplo, si realmente está a punto de entrar a los BRICS y tiene tanta riqueza mineral, petróleo, oro, etcétera, y encima ya tiene soberanía alimentaria, que es fundamental eso, por supuesto, y todas las farmacias están repletas de alimentos, nadie puede negar eso, por más que afuera los venezolanos están en el exterior, que son la peor propaganda que tienen ustedes son ellos. Dicen que acá no hay comida y no hay medicamentos. O sea, todo el que está escuchando esta transmisión sabe perfectamente que hay alimentos y hay comida en todos lados. Entonces, ¿por qué debería importarte tanto a Venezuela eso? Venezuela creo que ya está enfocado en otra liga, digo yo, en una liga, en las grandes ligas. Me gustó esa... Sí, ya está enfocado en otras ligas que tienen que ver con India, con China, ni más ni menos. Estamos hablando de la 40% de la población mundial, ¿no? India, China, Rusia, y casi Irán. el 40% del Producto Interno, Imagínate, del Producto Internacional. Y a nivel petrolero creo que casi el 30% del petróleo mundial, ¿no? Que ya está Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, ni más ni menos, Venezuela, Rusia, bueno, está enfocado en eso. Ellos piensan que a través de esta campaña comunicacional de alguna manera van a hacer caer el gobierno. Y no van a hacerlo caer, porque acá están cohesionados. Eso es lo importante. Ahora viene una marcha, creo que mañana, ¿no? Otra marcha que llamó Corina Machado, y la verdad yo vi los números de la marcha y son paupérrimos. Realmente son lamentables, por más que afuera te muestran marchas impresionantes y videos antiguos. De hecho, están juntando en los últimos 25 años los peores videos de las guarimbas y la están mostrando al público internacional. Toda la gente que ve sus medios, las redes y la televisión, piensa que esa es la realidad venezolana. El otro día un amigo estaba hablando conmigo y me dice, pero mirá lo que están pasando por YouTube en vivo. Y me mostraba y eran guarimbas de la Francisco de Miranda. Y le ponen un falso en vivo. Pero yo estaba a 100 metros de ahí. Yo le digo, pero mirá, acá estoy yo, digo, no está pasando nada. Bueno, eso es lo que se está montando hacia afuera. Pero bueno, también hay que ser conscientes de que cuando la bestia está acorralada se vuelve mucho más agresiva, no hay que bajar la guardia porque son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Que es uno de los temores que yo tengo. ¿Por a dónde quieren entrar ellos? ¿Por el Esequibo? ¿Por la zona de Guyana? ¿Qué están planeando? Eso no hay que dejar de pensarlo, las hipótesis de conflicto que puede llegar a haber, y si es que le conviene a las empresas que actualmente ya están invirtiendo miles de millones de dólares en petróleo, en gas, ¿no? Pero bueno, ese es uno de mis temores. Así es. Nos están diciendo, Diego, que se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco infinitamente en nombre de todo este equipo de producción, en nombre del pueblo venezolano, por acompañarnos en nuestra patria a decirle la verdad al mundo, porque ciertamente en todas las guerras la víctima principal es la verdad. O sea, la primera víctima es la verdad. En este tipo de agresiones, la víctima principal ha sido, en el caso de Venezuela, la verdad y contra ella una gran manipulación, tanto adentro como afuera, pero sobre todo afuera. Lo que sí estamos conscientes, y nos encanta que nos acompañes en esa divulgación, estamos conscientes de nuestro papel histórico, de nuestro papel en la región y de nuestro papel histórico frente a los cambios que tienen que darse en el mundo. Somos los hijos de Bolívar, no solo los venezolanos, toda nuestra América es hija de Bolívar y tenemos la gran responsabilidad, uno, de asegurar la paz para la región.
Segundo, garantizar la democratización internacional y el respeto entre las naciones. Respeto en condición de igualdad. Y tercero, procurar por todos los medios posibles detener y acabar con el fascismo. Con el fascismo, con el sionismo, con el neonazismo, con cualquier expresión que vaya en contra de la humanidad, de lo esencial, de la vida, de los niños, de las mujeres, de los pueblos, de su cultura. Tienes un minuto para despedirte. Bueno, qué decirte más que palabras de agradecimiento, mi admiración al pueblo venezolano. Yo sé que han pasado por cosas difíciles, sé que todavía no está todo bien, porque no es lo que yo intento demostrar en mis videos, que está todo bien, pero sí intento demostrar que no son las cosas como afuera la pintan. Claro. Sí intento demostrar que en este momento abundan los videos de los supermercados vacíos en Argentina, vacíos, se congeló toda la economía, es un desastre lo que está pasando en Argentina, y que acá están mejor que en Argentina. O sea, lo digo realmente con toda responsabilidad. El nivel de consumo que se ve acá está lejos de verse en Argentina en este momento. Por supuesto, los sueldos van a ir mejorando, es inevitable porque las inversiones se ven en la calle, cada vez que vengo hay nuevas inversiones, centros comerciales, y eso es, bueno, paciencia también a aquellos que todavía no tienen el salario que quisieran tener, pero esto parte de un proceso para entrar a las grandes ligas, que esto que te estaba diciendo. Sin duda, Venezuela no va a parar de crecer, y tengan fe porque esto viene muy bien la cosa para Venezuela, muy bien. Amén. Así es. Nos despedimos, nos vemos el próximo martes en La Balanza.